este video de Maestro de Gramática vamos a mirar los artículos definidos e indefinidos de una manera avanzada. Vamos a estudiar la definición de estos artículos. Vamos a estudiar también el uso español de los artículos definidos y el uso en español de los artículos indefinidos. Al final vamos a mirar un resumen y vamos a practicar. Primero vamos a mirar las diferencias en español y en inglés con el uso del artículo definido. En inglés no usamos los artículos definidos en estos 5 contextos, pero en español sí se usan con los nombres de lenguas, con los grupos, conceptos abstractos y sustancias, con los títulos personales y profesionales, con las partes del cuerpo y con los días de la semana. Vamos a mirar todos los casos en detalle. Con los nombres de las lenguas en español, usamos los artículos definidos. Por ejemplo, el español está relacionado con el italiano. Hay solamente 2 excepciones. Después de la preposición en y después del verbo hablar, no usamos el artículo definido antes del nombre de la lengua. Por ejemplo, me gusta hablar francés. En español, hay muchas palabras con origen árabe. En español, cuando hablamos sobre grupos, conceptos abstractos o sustancias, es necesario usar un artículo definido. Por ejemplo, tenemos tigers eat meat, que no tiene un artículo definido, pero en español sí es necesario. Los tigres comen carne. Aquí tenemos love is in the air. Tampoco tiene un artículo, pero en español sí es necesario. El amor está en el aire. Al final vemos que money does not equal happiness. No tenemos un artículo aquí y tampoco aquí. La traducción en español es el dinero no es igual a la felicidad. En todos los casos, sí el artículo definido es necesario con grupos, ideas abstractas y sustancias. En español es necesario usar un artículo definido antes del uso de los artículos personales y profesionales. Aquí tenemos unos ejemplos de títulos: doctor, señora y presidente. Aquí María dice: el profesor Smith y la profesora Banks explican muy bien. En inglés, el uso del artículo definido no es necesario, pero en español es obligatorio. Hay solamente una excepción a esta regla, que es si hablas directamente a una persona con un título personal o profesional, no es necesario usar el artículo definido. Con los verbos reflexivos, por ejemplo, lavarse, quitarse, ponerse, si hay una parte del cuerpo o un artículo de ropa indicado, se usa un artículo definido. Por ejemplo, me pongo los zapatos. En inglés, una traducción sería me pongo mis zapatos. Es mejor usar el artículo definido. Ella se lava la cara. En inglés decimos ella se lava su cara. Es mejor usar el artículo definido. Ellas se afeitan las piernas. Ellas se afeitan sus piernas. Es lo que diríamos en inglés, pero es mejor usar el artículo definido. Ahora, con los días de la semana siempre se usa el artículo definido. En inglés se dice on Saturday, pero en español se dice el sábado. Por ejemplo, el sábado vamos a nadar en el mar. O tengo que ir a la conferencia el martes. Muy bien, ahora somos expertos con el uso del artículo definido en español comparado con el uso en inglés, porque, como ya sabemos, no usamos los artículos definidos
en estos 5 contextos en inglés, pero en español sí son necesarios. Muy bien. Ahora vamos a mirar en detalle el artículo indefinido y las diferencias en español y en inglés. Hay 4 contextos donde usamos los artículos indefinidos en inglés, pero no se usan en español. Primero, tenemos el contexto de después de ser con referencia a la profesión y la religión, etc. También tenemos los números 100 y 1000 y las palabras otro y otra. Al final vamos a hablar sobre el artículo indefinido para expresar posesión general con el verbo tener. En español, no es necesario usar el artículo indefinido después del verbo ser cuando se habla de profesiones, afiliaciones religiosas o nacionalidades. Por ejemplo, si una persona dice soy cristiano o soy mexicano, soy doctor, soy vegano, soy fan de los Cougars, todos estos casos son afiliaciones y en inglés usamos el artículo indefinido en estos casos. Soy un cristiano, soy un mexicano, pero en español no se usa. Hay una sola excepción. Se usa el artículo indefinido si hay un adjetivo después de la afiliación. Por ejemplo, soy un profesor, que es una profesión, pero aquí está el adjetivo, dedicado. Por eso, el artículo indefinido se incluye. También tenemos soy un trabajador cualificado. Entonces, se usa el artículo indefinido porque aquí tenemos el adjetivo. Otro caso donde no se usan los artículos indefinidos es con los números 100 y 1000. No es necesario usar el artículo indefinido antes de esos números. Por ejemplo, la profesora está súper ocupada. Necesita corregir 1000 clases. No tenemos aquí un artículo indefinido. Otro ejemplo. Tengo 100 lápices en la caja. No es necesario el artículo indefinido aquí. Ahora vamos a comparar los artículos indefinidos con las palabras otro y otra en español y en inglés. En inglés se dice another, an más other. Pero en español solamente decimos otro u otra. No hay un artículo definido antes de estas palabras. Hay otro problema. Esto no existe, el uso del artículo indefinido. Tenemos más ejemplos aquí. Otro restaurante que está cerca es Mellow Mushroom. ¿Tienes otro lápiz en tu mochila? Kate Winslet es otra mujer con mucho talento. Recuerda, con estas palabras, otro u otra, no se usa el artículo indefinido. La última diferencia entre los usos de los artículos indefinidos en inglés y español es la posesión general con el verbo tener. En español, el artículo indefinido, después del verbo tener, enfatiza que solo tienes uno de los objetos en cuestión. Por ejemplo, ¿tienes un novio? Se traduce como Do you have one boyfriend or more? Entonces, para expresar la posesión de algo sin enfatizar la cantidad uno, no usamos el artículo indefinido. Aquí tenemos los ejemplos. Tengo coche, así que podemos ir juntos. Y ¿qué hora es? No lo sé, no tengo reloj. Aquí, en estos dos ejemplos, tenemos posesión en general. No sabemos si la persona tiene 2 coches, 3 coches, 1 coche, 2 relojes, 3 relojes. Es posesión en general sin saber el número. En conclusión, hemos aprendido en este video que los artículos definidos
sí son necesarios en español en estos 5 contextos, con los nombres de lenguas, los nombres de grupos, sustancias y nombres abstractos, títulos personales y profesionales, las partes del cuerpo y los días de la semana. También con los artículos indefinidos no son necesarios en español en esos 4 contextos. Después del verbo ser, con afiliaciones, con los números 100 y 1000, con las palabras otra y otro, y con la posesión en general con el verbo tener. Con toda la información que has aprendido en este video, vamos a practicar. Pausa este video y escribe un artículo o definido o indefinido si es necesario en el contexto. Ahora voy a hablar sobre las respuestas correctas. El número 1. Aquí tenemos una profesión, dentista, y también otra profesión, doctor. Por eso, no usamos el artículo indefinido antes de las profesiones. Yo soy dentista y mi amigo es doctor. El número 2. En este caso, sí necesitamos el artículo definido porque es una profesora, es un título personal o profesional. El número 3. Necesitamos incluir el artículo definido el porque está antes de un día de la semana, el lunes. El número 4. Aquí vemos el número 1000. Antes del número 1000 y 100 no se usa el artículo indefinido. El número 5. Recuerda que con lenguas sí es necesario usar el artículo definido. Por eso usamos el en esta oración. El número 6. Recuerda que no usamos el artículo indefinido antes de la palabra otro. Para el número 7, el artículo definido los sí es necesario porque está antes de un objeto general que forma parte de un grupo abstracto.